Una nueva herramienta que incorpora la suite CS5 de Photoshop es lo que se denomina el pincel mezclador. Este pincel, aparte de poder tener seleccionado cualquier tipo de pincel de los que hay en la paleta, tanto los de forma dinámica como serían estos pinceles de cerda, así como cualquier otro tipo de pincel, lo que hace es darnos la sensación de que el color, tanto del pincel inicialmente como de mi composición, es un pincel más o menos fluido que yo puedo ir moviendo para dar pinceladas en mi composición. Por un lado, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar un pincel, por ejemplo este, vamos a aumentar el tamaño, vamos a poner una dureza media, y cuando yo me ponga a pintar sobre la imagen, por ejemplo en esta zona de aquí, estoy pintando y arrastrando parte de la composición de ese color. Si yo remato en este color negro, cuando empiece mi trazo, estoy empezando con el negro, es decir, estoy empezando a pintar con el último color con el que queda manchado el pincel. Vamos a deshacer estos pasos y veamos que tengo diferentes posibilidades para configurar este pincel. Por un lado, yo puedo cargar el pincel, es decir, ya tenerlo con un color inicial. En este caso, este color se mezclaría con el fondo. Voy a deshacer este paso, control Z. O bien, puedo limpiar el pincel, no tiene ningún color de salida. Yo empiezo a pintar sin ningún color y según se va manchando, va cogiendo los colores de mi imagen o de mi ilustración. Puedo activar que cargue el pincel después de cada trazo, es decir, cada vez que yo suelte el ratón, cargaría el pincel, pero con el último color con el que yo hubiera trabajado. En este caso, está cargando de rojo. Si yo termino en el negro, cuando me ponga a pintar otra vez, lo tendría cargado pero de color negro. Vamos a deshacer estos pasos. También puedo activar el hecho de que limpie el pincel después de cada trazo. Eso quiere decir que cuando yo empiece a pintar, el pincel estará limpio. Vamos a desactivar la carga de pincel, porque si ya lo limpio después de cada trazo, aunque esté cargado, me va a dar igual. Vamos a deshacer este paso y veamos qué otras configuraciones tenemos para el pincel. Por un lado, yo puedo seleccionar entre una serie de pinceles preestablecidos, que va a ser un pincel seco, uno poco húmedo, uno húmedo y uno muy húmedo, con diferentes variantes. Esto sería lo mismo que si yo configurara estos parámetros, es decir, cuánta es la humedad que quiero en el pincel, cuánta es la carga de pintura inicial que quiero en el mismo y cuál es la cantidad de mezcla que quiero que haga. Si nos damos cuenta, yo selecciono el pincel seco tiene una humedad cero, la carga es una carga media. Con la carga ligera quiere decir que va a tomar poco color inicial a la hora de pintar y con la carga elevada quiere decir que va a tomar todo el color inicial a la hora de pintar. Yo estoy pintando directamente con esa herramienta con una carga del 100%. No tiene humedad y tiene carga del 100%, no me permite fundirse con los colores que hay en mi imagen. Si por otro lado yo cojo un pincel húmedo, ya tenemos una humedad, en este caso baja, ya tenemos una carga inicial muy pequeña y una capacidad de mezcla del 50%. Cuando yo vaya pasando, vemos cómo se va manchando la pintura a lo largo de mi trazo. Ocurriría lo mismo con el pincel húmedo, en este caso la humedad ha aumentado. Carga 50, mezcla 50. Hay más mezcla de color que había antes. Y por último, un pincel muy húmedo tiene la humedad del 100% y la carga y la mezcla también. Somos capaces todavía de mezclar más los colores de mi imagen. Tenemos que recordar que aparte nosotros vamos a poder personalizar como queramos estos pinceles. Yo voy a ponerle una carga mucho más baja, pero una mezcla mucho mayor. Cuando yo pinte, vemos cómo se está ensuciando un poco la pintura inicial sobre la que yo trabajaba. Y ahora se está aclarando porque se está mezclando totalmente con la pintura más clara del fondo. Esto nos va a servir para hacer determinadas tareas creativas dentro de la utilización de los pinceles con Photoshop. Yo voy a poder ir mezclando colores como si de un óleo se tratara. Podemos funcionar en modo aerógrafo, que puede muestrear toda la información de capas. La tableta gráfica también puede estar activada para, si tiene características de presión e inclinación, afectar también al comportamiento de los pinceles.